Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube. Como pueden ver, estoy aquí en mi casa. Estoy encontrando mucha tranquilidad y mucha paz en realidad en grabar aquí. No sé por qué, pero también en el estudio trataré de hacerlo de la mejor manera porque quiero, como les he dicho, mejorar toda la producción que tengo de videos. También con el micrófono yo lo usaba, pero es como que muy de repente, o sea, no lo usaba como debería de ser y me gustaría poder subir el nivel del contenido y poder darles a ustedes una mejor calidad y sobre todo mejores videos, porque yo creo que está bien aportar valor como yo estoy tratando de hacer, pero también se necesita entretener en un cierto sentido, porque si tú ves un video es también para entretenerte, además de buscar valor en ello y nada, trataré de mejorar en eso, ¿ok? ¿Y de qué quiero hablar hoy día? Quiero hablar de una cosa muy importante a la hora de buscar esas metas, ese propósito, esas cosas que tú haces todos los días. Tienes que simplemente encontrar el porqué. Yo me he dado cuenta que un porqué lo tenía muy bien definido y lo tengo muy bien definido, solo que, no sé, últimamente están pasando muchas cosas que me están obligando y en un cierto sentido no te tienes que sentir obligado, pero si tú sabes que ese es el propósito, trabaja en ello. Yo, por ejemplo, yo ya sabía que mi propósito era uno, que es ayudar a mi familia, es ayudarme a mí mismo, obviamente, cambiar mi situación, pero eh, la cosa es, sobre todo, piensa bien en el centro del por qué y por quién lo haces. Y para mí es mi familia. Lamentablemente, en esos últimos meses y creo que también en esos últimos años me ha servido más que otra cosa a formarme a mí personalmente, pero no a trabajar efectivamente en todas las cosas que me necesito para poder llegar a mis metas. Obviamente el trabajo lo he puesto, he hecho mis cosas, pero yo sé que puedo hacer mucho más. Puedo dar mucho más a nivel personal, a nivel físico, a nivel monetario también con mis proyectos. Y entonces para eso necesitas tener ese porqué muy, pero muy fijo, muy claro del por qué haces todo, del por qué pones el trabajo, del por qué te quieres levantar temprano, del por qué quieres ser esa cierta persona y obviamente lo tienes que hacer principalmente por ti porque es el desarrollo personal es la cosa principal, la base que tú tienes que tener para poderse vivir, para poder ser una buena persona, para poder ser una persona que provee, pero a la hora de proveer necesitas mucho más, sobre todo el trabajo, la disciplina, la dedición, o como se dice, para poder poner ese trabajo efectivo y tener esos resultados que en realidad pueden cambiar la vida de las personas que tú amas, que tú piensas son las personas que se merecen todo el esfuerzo que estás haciendo. Y entonces, para mí, es mi mamá y mi hermana, y obviamente también mi familia que está en Ecuador, porque yo vivo aquí en Italia solo con mi mamá y mi hermana. Pero la cosa es que tú tienes que tener muy bien claro todo esto, ¿ok? Y para eso tienes que analizar bien tu situación, analizar bien las personas que quieres ayudar, del por qué lo quieres hacer. Y para eso, como dije en el anterior video, y como digo siempre, tienes que alejar las personas que no te sirven en tu vida. Tienes que alejar esos vicios, tienes que alejar esas malas influencias, esos malos hábitos que no te ayudan para nada. Y entonces, una vez que alejas todo eso y te concentras en tus hábitos, en tu crecimiento personal, en tu desarrollo personal, inicias a entender cuál es la vía, cuál es el propósito que tienes que tener para poder seguir en todo este mundo y para poder tener resultados más adelante en el futuro. Y para eso tienes que tener bien ¿por qué digo mucho? No sé. Bueno, muy bien claro ese por qué. ¿Ok? Porque tú no tienes que ser esa persona mediocre, esa persona que, ok, quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a mi hermana, por ejemplo, en mi caso, y después no haces nada. O sea, pierdes tiempo, te pones a hacer cosas que no te ayudan para nada, para progresar, y pierdes o sea, porque está bien poder entretenerte de vez en cuando, tal vez ver una película, jugar a la Play, por ejemplo, como yo hago de vez en cuando, pero hay un límite, ¿ok? No puedes estar todo el tiempo haciendo esas ciertas cosas. Yo, por ejemplo, yo he estado 2 semanas de vacaciones y estoy sincero, yo sí que me he puesto a estudiar, he entrenado, pero no más de lo que tenía que hacer. O sea, hay que tener un equilibrio. Es como que las distracciones eran más de las tareas que tenía que hacer para crecer. Entrenar, comer bien, estudiar.
En vez aquí estaba más la distracción, el ver películas, el ver la Play, el dormir. He dormido bastante porque normalmente no duermo mucho por el trabajo, pero es como que si todo esto sobrepasara esto. Y no está bien, porque si tú quieres tener resultados, si tú quieres ser esa persona capaz de poder hacer las cosas que necesitas para avanzar, tienes que tener un equilibrio contrario. O sea que tienes más trabajo, más estudio, más desarrollo personal, más físico, más todo. Y aquí las distracciones, el ocio, como se dice, y solo así puedes avanzar. ¿Ok? Yo me he dado cuenta de esto, que simplemente me he sobrepasado de las distracciones. Y de hecho tú no tienes que distraerte. La cosa importante al inicio sobre todo es no distraerte. Dejar el teléfono a un lado, usarlo solo para crear, como estoy haciendo yo ahora, haciendo ese vídeo de YouTube, o tal vez viendo podcasts o cosas útiles para ti, para crecer y ser esa persona que quieres ser. Porque si tú lo usas para estar scrolleando todo el día, no te sirve para nada. Y soy testigo de esto. O sea, repito, yo en estos días me he distraído bastante y es como que ha llegado ese clic y tengo que cambiar muchas cosas. Así que deja esas distracciones. Deja de ver Netflix, deja de ver pendejadas que no te sirven para nada. Y una vez que terminas de entender esto, vas a tener un crecimiento muy brutal y poco a poco serás esa persona que quieres ser. Yo de hecho, un año y medio atrás más o menos tuve ese crecimiento, como pueden ver también en videos de YouTube. Me levantaba a las 5 de la mañana, hacía desarrollo personal, leía, me entrenaba todos los días y es lo mismo que yo quiero ser ahora, pero con un Christopher diferente, porque obviamente he cambiado, he crecido, soy una persona mucho más racional y entiendo muchas cosas que hacía mal tal vez para ese entonces y sé que puedo hacerlo mucho mejor. Entonces, céntrate en mejorar esos hábitos, esas distracciones, en quitarlas, esas personas en quitarlas y entender el por qué haces todo lo que haces, ¿ok? Entiende muy bien el por qué haces todo lo que haces con las personas que quieres ayudar, con las situaciones que quieres cambiar y oye, perdón, es que ando un poco resfriado, y céntrate en lo que quieres lograr a nivel material, físico, lo que sea. Ponte una meta bien clara, porque sobre todo eso es muy importante que tengas una meta muy clara. ¿El por qué lo haces? Sí, ¿ok? De una parte tienes el por qué lo haces, es la visión, es la meta, ¿ok? Pero ponte un objetivo concreto, que puede ser material, comprar un coche, un carro, como se diga, o cualquier cosa. O tal vez también, como es para mí, llegar a la libertad financiera y poder tener el tiempo para poder dedicar a mi familia, para poder ayudar a mi familia efectivamente y todo eso. Tienes que tener una meta muy bien clara que sea posible de materializar, ¿ok? Y una vez que tú tienes eso, puedes avanzar. Tienes el porqué y tienes el objetivo. Y una vez que tienes todos esos dos, puedes ir bien alineado, ¿me entiendes? Porque si no, si tienes solo uno y te falta el otro, es como que, ok, me guío por esta, pero es como que no me da una dirección clara. Ando así pensando que, ok, quiero esto, pero no tengo un micro objetivo o macro objetivos que me puedan guiar hacia esa meta, porque tú obviamente tienes que ponerte pequeños objetivos poco a poco, todos los días, para poder llegar a esa cierta meta mucho más grande, ¿ok? Y eso hace parte del proceso. El proceso es meterte micro objetivos todos los días, todos los meses o años, dependiendo del macro objetivo que tú tengas. Pero si tú llegas a un objetivo, llegas al otro, poco a poco vas entendiendo y te vas dando cuenta de que en realidad estás avanzando. ¿Ok? Porque si tú no tienes micro objetivos, es como que, ok, hago trabajo, pero no llego a nada. ¿Ok? Y es como me pasaba a mí, porque yo trabajaba, y ok, no llegaba a ningún puto sentido de todo eso, porque decía, mierda, ¿cuándo pasará el cambio? Y entonces no, tienes que tener esos micro objetivos, como puede ser físicamente, mentalmente, no sé, muchas cosas que yo personalmente no hacía y de hecho ahora trataré de hacerlo de la mejor manera y ya está, ¿ok? Objetivo, muy bien claro, y el por qué lo haces. Une eso y anda para adelante, ¿ok?
Ese es el video de hoy, espero que te haya gustado, suscríbete, mete un like y nos vemos al próximo video, que se vienen muchos más, trataré de crear mucho más contenido. Y si quieres alguna ayuda, si quieres mejorar juntos, sígueme en Instagram, también aquí en YouTube, comenta lo que sea, o escríbeme también en Instagram, que ahí podemos estar hablando, porque como les he dicho también en el video pasado y lo continuaré a decir, estoy creando una comunidad. Voy a crear una comunidad en la cual podemos ayudarnos todos juntos y poder ser mejores personas, llegar a ciertos objetivos, quitarnos los vicios, quitar esas malas influencias, quitar esas malas energías que no nos sirven para nada y poner el trabajo efectivo que necesitamos para llegar a ciertas metas. ¿Ok? Y así que nada, si quieres, únete, escríbeme, lo que sea, y nos vemos al próximo video. Cuídense. Chao.